Vamos a orar, hermanos, antes de empezar a predicar. Entonces, Señor, te damos gracias, Dios, porque eres bueno, eres justo. Gracias, bendito Dios, porque no estamos solos. Gracias porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos depositar nuestras vidas en tus manos y saber que vos tenés cuidado siempre de nosotros, Dios. Gracias porque podemos confiar que aún nuestros cabellos están todos contados y ahí podemos ver la perfección tuya, podemos ver el cuidado minucioso que tienes con nuestra vida, Dios. Queremos honrarte y exaltarte. Señor, ayúdame a poder exponer esta palabra, pero que sea tu Espíritu Santo, Dios, que aplique la palabra en nuestros corazones y que pueda afectar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, y que puedan ser transformadas, Señor, para tu gloria y para tu honra nada más. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a retomar otra vez Mateo, capítulo 4. Esta vez vamos a estar viendo Mateo capítulo 4. Recordemos un poquito más o menos los primeros 4 capítulos, aún incluyendo este capítulo 4 hasta el verso 11 del capítulo 4. Mateo nos habla de Jesús como aquel rey esperado, llamado así a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Y también podemos ver la referencia a lo largo de todo Mateo como la frase que se va a usar continuamente: hijo de David, porque era el heredero del trono. Mateo comienza diciendo, y en Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham porque también él era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho a Abraham que de él iban a ser una gran nación, así tan grande como la arena del mar. Y solo se podía llevar a cabo por medio de un hijo. Ese hijo es Jesús. Vimos también su nacimiento milagroso, cómo Dios crea un cuerpo para su Hijo Jesús, un cuerpo donde dos naturalezas ahí se iban a estar sin interferir la una de la otra. Obviamente que esto es imposible poder entenderlo, nuestra capacidad no llega a entender cómo sucedió eso, pero sí podemos estar seguros que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. También está el hecho de que el diablo quiso siempre matar esa promesa. Desde el principio siempre quiso matar esa promesa. Y en este caso acá Mateo también hace referencia y usa a Herodes y mandó a matar a todos los niños de Belén. ¿Se acuerdan? Y José, por medio de una revelación, es enviado a Egipto y ahí José lleva a Jesús y a María a esa ciudad. Se cumple también otra profecía, como a lo largo de Mateo también se ven muchas profecías cumplidas y cómo Mateo las aplica. Jesús es el verdadero Hijo. Jesús es el verdadero Hijo, que es llamado de Egipto. Otra de las cosas que vimos, ahí aparece luego Juan el Bautista, un hombre que había sido profetizado también, había sido profetizado y era aquel que iba a preparar el camino de ese gran rey que iba a venir. Y sobre todas las cosas también era la primera vez, después de 400 años de silencio, que un profeta se levantaba y hablaba el nombre de Dios. Jesús, otra de las cosas que vimos, la última que vimos, Jesús se identifica con la humanidad. Aunque él no tenía pecado,
Jesús se identifica con la humanidad y se bautiza. Y los cielos, dice ahí, como habíamos visto hace 2 domingos atrás o 3 domingos atrás, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se escucha una voz. ¿Y qué decía esa voz? En el versículo 17 del capítulo 3, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hasta ahí nosotros lo habíamos dejado, en el bautismo de Jesús. Una de las dificultades que enfrenta el cristiano en medio de las pruebas es su confianza en las promesas de Dios. Pero lamentablemente hoy se enseña algo como, por ejemplo, frases: reclámele a Dios sus promesas. Por ejemplo, se escucha muchas veces eso. Pero eso no es lo que un cristiano debe hacer. El cristiano debe confiar y poner su fe en lo que Él dijo en su palabra y caminar en medio del desierto descansando en ellas. Yo no sé si se acuerdan de la frase popular que es: si fulano lo dijo, ponele la firma. Como diciendo, realmente si este tipo dijo esto, ponele la firma que lo va a hacer. Bien, en este caso, nosotros no tenemos que ponerle la firma a las declaraciones de Dios. La palabra de Dios no necesita ser confirmada por nosotros. La palabra de Dios es verdad. Es verdad. Y nosotros debemos creer y confiar a pesar de nuestro desierto. Del desierto que nosotros estemos caminando. Es allí, en medio del desierto, donde nosotros somos probados. Y la pregunta que quiero poder responder en esta tarde es: ¿qué haremos si nos encontramos allí? ¿O qué debo hacer si ya estoy caminando por un desierto? ¿Qué haremos entonces si nos encontramos ahí en el desierto? En un desierto, ¿qué haremos cuando nos encontremos con el desierto? ¿O qué debe hacer si ya uno se encuentra en medio del desierto? Por eso este mensaje lo titulé Caminando por nuestro desierto. Caminando por nuestro desierto. Y dice ahí el capítulo 4 de Mateo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense que lo que podemos observar es inmediatamente después de que Jesús fue bautizado, dice la Escritura que el Espíritu Santo lo lleva o lo envía al desierto. Lo lleva o lo envía al desierto. ¿Para qué? Dice ahí: para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. La palabra tentado significa
probar. La tentación significa probar. Y Jesús como hijo, Jesús como hombre, fue probado. Fue probado. Fíjense ahí en los versículos de Hebreos 2:18, lo que nos dice. Dice así, la palabra de Dios dice, Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También podemos ver ahí el capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Realmente estos pasajes son confortantes, más cuando nos encontramos en medio de nuestros desiertos. Estos pasajes podemos decir que es como el agua fresca que nosotros necesitamos. Cuando tenemos muchísima sed y tomamos agua y es refrescante para nuestro ser. Estos pasajes se pueden tomar así. En medio de nuestro desierto, poder saber que Jesús es poderoso. Jesús es compasivo. Jesús nos socorre. Viene a nuestra ayuda. Pero para eso Jesús tuvo que ser primero probado. Y el Espíritu lo envía al desierto para eso. Ahora, ¿por qué entonces, como decía, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado o probado? Bien, las Escrituras nos enseñan que la tentación o la prueba puede revelar nuestro corazón y además transformar nuestro carácter. Estas pruebas que muchas veces nosotros pasamos revelan lo que hay en nuestro corazón y además desarrollan y forman nuestro carácter. Para eso son las pruebas. Así pasó, por ejemplo, con Abraham. Abraham fue probado. Ahí lo podemos ver si quieren después en Génesis 22:1. También Israel fue probado. Podemos verlo en Éxodo 20:20. Jesús probó a sus discípulos. Lo pueden ver en Juan 6:6. La prueba revela lo que hay en nuestro corazón o transforma también nuestro carácter. Sí debemos dejar algo en claro, que Dios no tienta a nadie. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones, como aquellas que nos impulsan, más que todo a hacer algo pecaminoso, qué sé yo, pongamos hay un montón de cosas. Sabemos que nos tenemos que cuidar y comemos de más, o hacemos locuras con la comida, o miramos cosas en internet que no debemos mirar. ¿Qué es eso? Son todas esas cosas que nos impulsan. Bueno, esos son productos de nuestras pasiones. Esos son productos de nuestras pasiones y que son además incitadas por el diablo. Ahora, si Dios se vale de todo y puede sacar algo bueno de las intenciones de los agentes del diablo. Si Dios va a usar absolutamente estas cosas y se hace de los agentes para sacar algo. Por ejemplo, podemos ver el caso de José. ¿Se acuerdan la historia de José? Bien, ¿qué es lo que dijo José ahí en Génesis 50 del 19 al 20? Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, que me pareció que estaba mejor. Génesis 50 del 19 al 20. Dice, pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy.
y se preservara la vida de muchas gentes. Los hermanos de José fueron los agentes para hacerle daño a José. Dios no estuvo de acuerdo con ese hecho. Es más, los hermanos pecaron delante de Dios por pensar y por actuar en contra de su hermano. Pero Dios utilizó en su soberanía, en su gracia, llevar a cabo su plan, permitiendo que eso suceda. Él lo hizo así. ¿Para qué? Para que su plan siga funcionando, porque el Mesías iba a salir de ese pueblo que más tarde Dios iba a rescatar de Egipto. José fue puesto también, como vemos en su historia, fue puesto a prueba. No solamente lo vendieron y estuvo en Egipto y le salió todo bien. No, en Egipto también estuvo puesto a prueba. ¿Se recuerdan alguna de las pruebas? Pruebas realmente injustas algunas. Mentiras, por mentiras lo metieron a la cárcel, qué sé yo. Ustedes se acuerdan de esa historia. Pero Dios estaba probando su carácter. Estaba probando su carácter para llevar a cabo su plan de redención. Dios usaba y usa todas esas cosas. Dice Donald Carson, Dios en las tentaciones de Jesús se propuso claramente probarlo del mismo modo que Israel fue probado. Y la respuesta de Jesús demuestran que Él entendió. Que muchas veces lo que nosotros tenemos que entender. Jesús entendió, pero también Él necesitaba ser probado así como Israel fue probado. Jesús también debía ser probado para llevar a cabo el plan eterno de salvación. Era necesario que así fuera y así fue. Pero ¿qué es nosotros lo que debemos recordar? El Evangelio de Mateo, ¿a quién iba dirigido? A judíos. El Evangelio de Mateo iba dirigido a judíos. Y entonces, ¿con qué pudo el lector judío que estaba leyendo el Evangelio de Mateo, con qué pudo conectar ese suceso de que Jesús fue llevado al desierto? Cuando Dios liberta a su pueblo de Egipto y los lleva al desierto. Inmediatamente el judío que leía el Evangelio de Mateo conectaba ese suceso de Jesús después de ser bautizado y llevado al desierto, lo conectaba con la liberación del pueblo de Israel y cómo fue llevado al desierto. El pueblo de Israel, como también habíamos visto anteriormente en las predicaciones anteriores, también había sido llamado hijo. El pueblo de Israel también se llamaba hijo. Eso lo pueden ver en Oseas 11:1, que es el que cita Mateo cuando dice: a mi hijo llamé de Egipto, refiriéndose a Jesús. Es Oseas 11:1. Pero Oseas se refiere a Israel, entonces Israel también se llamaba hijo. Fue llevado al desierto para ser probado. Ahora imagínense ustedes también el desierto. Ese desierto donde hay sequedad, donde hay poca vegetación o prácticamente nada de vegetación. Es rocoso, arenoso, las temperaturas son altísimas de día y rebajas a la noche. Bueno, pero ahí Dios quiso probar al pueblo de Israel cuando fue liberado. Lo mismo hizo con su Hijo Jesús. Y lo mismo hace con nosotros sus hijos. Llevarnos al desierto. Y el desierto no es nada lindo. No es nada lindo. Lo que nosotros podemos saber ahí, en el versículo 2, y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El ayuno de 40 días y 40 noches de Jesús realmente fue, como dicen muchos comentaristas, ¿no? Fue sin duda solamente de alimentos, no de agua.
¿Por qué? Por la referencia que hace Lucas 4:2, que ahí habla de que fue ayuno de alimentos. Entonces podemos ver que solamente fue el ayuno de alimentos, no de agua. Ese suceso, como estamos viendo vez tras vez en todo el Evangelio de Mateo, y vamos a seguir viéndolo, ese suceso refleja los 40 años de la peregrinación de Israel en el desierto. Si ustedes lo quieren ver, está en Deuteronomio, por ejemplo, 8:3, que los llevó ahí. Moisés le recuerda cómo los llevó 40 años por el desierto. Y si nosotros también conectamos que a Israel se le llamaba hijo y Jesús es el hijo, ambos hijos estaban siendo probados por Dios para llevar a cabo diferentes tareas. Pero esta tentación era para probar su obediencia y lealtad en la preparación para su obra señalada. Para eso Jesús fue llevado al desierto. Era para probar su obediencia y lealtad en la preparación para su obra señalada. ¿Y qué pasó? Bien, nosotros podemos ver que un hijo, Israel, falló. Pero ese hijo Israel señaló al verdadero Hijo de Dios, el cual no falló. Porque Israel prefiguraba a Jesús. Israel era el hijo, pero el hijo con minúscula, como después lo vamos a ver. Jesús es el Hijo de Dios, con mayúscula. Dice un comentarista, en este sentido, las tentaciones legitimaron a Jesús como verdadero Hijo de Dios. Eso es lo que hicieron las tentaciones. Eso es lo que hizo la prueba en el desierto. Ahora, viendo esta analogía entre Jesús e Israel, veamos cómo el tentador llega a Cristo. Fíjense la astucia del diablo. Dice en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Imagínense que en el versículo anterior Mateo dice que Jesús tuvo hambre. Jesús tenía hambre. O sea, como hombre Jesús estaba en hambre. Y lo dijo, y lo dejó bien específico. O sea, Mateo se tomó el trabajo de dejarlo bien en claro. Jesús tuvo hambre. Y vino el tentador y le dio esa opción. Satanás, obviamente, no estaba poniendo en tela de juicio su condición de hijo. ¿Por qué no estaba poniendo en tela de juicio su condición de hijo? Porque el Padre ya le había confirmado en los versículos, en el capítulo 3, ¿qué es lo que había dicho? Tú eres mi hijo amado. Él es mi hijo amado, el quien tengo complacencia. Dice Donald Carson, Satanás no invitó a Jesús a dudar de su condición de hijo, sino a reflexionar en su significado. Satanás no invitó a dudar de su condición de hijo, sino a reflexionar en su significado. Esto es, Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, Él tiene el derecho absoluto de satisfacer sus necesidades. ¿Qué son para Jesús un par de piedras? Si Él solo con su voz creó absolutamente todo el universo, ¿qué es para Él? ¿Qué es para Él? Pero esto nos lleva a recordar lo que Pablo había puesto en Filipenses 2, lo que escribió a los filipenses. Filipenses 2:6 y versículo 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo Jesús, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era, sabía que tenía todo el poder
para hacer de esas simples piedras que Él mismo creó, hacer de esas simples piedras un par de pan para comer y satisfacer sus necesidades. Pero recordemos que Él voluntariamente se despojó de ese derecho para someterse al Padre. ¿Y saben para qué también? Por amor a ustedes y por amor a mí. Claro que lo podía hacer. Porque también lo podemos ver ahí también en las páginas de la Biblia. Él multiplicó el pan. Multiplicó los peces. Lo podía hacer, pero no lo hizo, porque estaba siendo probado por el Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba haciendo referencia a Deuteronomio 8:3. Jesús sabía cuál era su alimento. Jesús sabía cuál era su alimento. Y Él mismo lo dice. Ahí si ustedes lo pueden buscar en Juan, capítulo 4, versículo 34. Ahí le dice cuál era su comida. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué más? Y que la acabe. No solamente que haga la voluntad, sino que la acabe. Ese era el alimento de Jesús. Él sabía que no solo de pan debía vivir el hombre. Dios Padre lo mandó con una misión. Y Él vino y la iba a cumplir y la cumplió. Jesús vino a morir en la cruz. Vino como un siervo sufriente. Él debía obedecer a su Padre en todo. Cumplir perfectamente todo lo que está escrito para darse en rescate por muchos. Y si nosotros observamos la frase, si eres hijo de Dios, esta frase burlona nos remonta también a otro pasaje de Mateo, en Mateo 27:40. Fíjense cómo nuevamente Satanás ahí arremete otra vez, pero usando a personas. Mateo 27:40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Jesús lo podía hacer, pero no lo hizo. Jesús lo podía hacer, pero no lo hizo. Todo podía hacer, pero iba a ser una incoherencia con su misión. No lo podía hacer, no lo debía hacer, sino iba a ser totalmente incoherente con la misión que él tenía. Veamos nuevamente la analogía que hay entre Israel y Jesús. Vayan ahí a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 2 y versículo 3. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, dice. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y Él te afligió y te hizo tener hambre. ¿Y qué hacía Dios? Y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres, los que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Israel, el hambre de Israel, tenía la intención, entonces, ¿de qué hay? De oír y obedecer el mensaje y mostrarle lo que había en su corazón. Pero oír y obedecer el mensaje de Dios es lo más importante de la vida. Ese era el propósito.
Jesús entendió. Por eso respondió al diablo y se sometió al Padre. Hacer la voluntad del Padre es lo más importante que simples panes que podían satisfacer la necesidad inmediata de Jesús. Él se sometió al Padre, Él se sometió a la voluntad de su Padre. Él se sometió a su palabra. Él se sometió a su palabra. Jesús podía haber usado su poder. ¿Por qué? Porque son realmente suyos, son legítimos, son suyos. Pero Él voluntariamente los dejó a un lado para llevar a cabo la misión que le había encomendado el Padre. Dice un comentarista lo siguiente: Israel exigió pan. Israel exigió pan, pero murió en el desierto. Israel exigió pan, pero murió en el desierto. Jesús negó el pan para sí, conservó su justicia y vivió por fiel sumisión a la palabra de Dios. Un hijo falló, un hijo no falló, pero ese hijo, en minúscula, apuntaba al verdadero Hijo de Dios. Al salir Jesús victorioso de la primera tentación, Satanás, ¿qué hace? Arremete con otra. Viene con otra. Y que es muy común para muchos cristianos que están pasando por pruebas. Es común para muchos cristianos que están pasando por ese desierto. Fíjense lo que dice ahí entonces el versículo 5 de Mateo 4. Dice: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. El diablo lo que estaba usando acá era el Salmo 91, versículo 11 y 12. Y lo que hizo Satanás fue omitir la parte que dice que te cuiden o te guarden en todos tus caminos. Pero el diablo no quiso tergiversar las Escrituras, porque en el Nuevo Testamento ese uso es común de suprimir algo. Por ejemplo, lo hizo Jesús. Cuando Jesús se levanta y toma el libro de Isaías, Jesús dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿se acuerdan? E inmediatamente cierra el libro y omite el juicio de Dios. Entonces es común. Lo que el diablo acá no quiso tergiversar las Escrituras. Lo que él trató de hacer es que Jesús ponga a prueba a Dios. Que Jesús ponga a prueba a Dios. ¿Qué es lo que hace el tentador? Una estrategia, por eso yo decía que usa mucho con los cristianos también. Una estrategia es usar una parte de las Escrituras para confundir a un cristiano piadoso que está pasando por una prueba. Él usa parte de las Escrituras y él les dice: declara la promesa. Él le puede decir: tú eres un hijo o una hija de Dios, tienes derecho, reclama la promesa. Y trae textos a la mente y nos hace creer que si no reclamamos sus promesas estamos pecando o tenemos falta de fe. Esa es una estrategia ahí. Y con Jesús usa la misma estrategia. Si eres hijo de Dios, lánzate. Lánzate. En su palabra está la promesa. Él te cuidará. Él te cuidará. Usa exactamente la misma estrategia. Y Jesús se ve tentado a poner a prueba su condición de hijo contra la promesa de que el Señor iba a proteger todo lo que era de él. Eso es lo que iba a pasar. Estaba poniendo ahí a prueba la condición de hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús contra esa amenaza? Versículo 7. Jesús le dijo: está escrito también. Fíjense cómo él le dice. Satanás le dice: está escrito, es como decirle ahora: está escrito, reclamar la promesa.
reclamar la promesa, está escrito, pero Jesús le dice, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús usa ahí Deuteronomio 6:16, que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis, el Masaj. Jesús no dudó ni de su Padre, ni de su propio poder. Él podía pedir por las fuerzas angelicales para que lo vengan a sostener si él se lanzaba. Él lo podía hacer. Pero otra vez Jesús se sometió nuevamente a lo que las Escrituras enseñan. No tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces se tienta a Dios y de manera inconsciente. Y es peligroso hacer eso. He oído varias veces, por ejemplo, yo dejo la puerta de mi casa abierta, sin llave. Total, le oré a Dios. Que mande sus ángeles y Él me va a cuidar. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. O reclamar a Dios sus promesas. Recuérdale a Dios lo que Él dijo en su palabra. Él está atado a ella. Esas cosas. Y usan el pasaje ahí de Malaquía. Pruébame, dice Dios. Sacándolo fuera de contexto. De lo que estaba hablando Malaquías. Eso es tentar a Dios. Pero lo triste es que cuando estamos en medio de ese desierto, ahí florecen más cuando estamos en la angustia, en esa presión de una prueba. Y parece a veces legítimo hacerlo. Parece legítimo hacerlo. Parece legítimo. Pero eso es probar a Dios, es tentarlo. Dice un comentarista, Satanás tentó a Jesús a probar a Dios, pero Jesús reconoció la prueba del diablo como una clase de soborno manipulador prohibido expresamente en las Escrituras. Vuelvo a repetir, Satanás tentó a Jesús a probar a Dios, pero Jesús reconoció la prueba del diablo como una clase de soborno manipulador prohibido expresamente por las Escrituras. Otro comentarista dice, tanto para Israel como para Jesús estaba mal exigir protección milagrosa como prueba del cuidado de Dios. No podían pedir protección. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo que Jesús hizo fue un manejo correcto de las Escrituras. Fue un manejo correcto de las Escrituras. Nunca Jesús iba a usar un pasaje de las Escrituras para uso personal. Y en este caso para pedir protección. ¿Por qué? Porque genera una contradicción con las Escrituras. Él no iba a usar una escritura, una promesa para contradecir otra parte de las Escrituras. Y él lo que hizo fue un manejo perfecto de lo que las Escrituras enseñan. Al pueblo de Israel, Dios le dijo que debían confiar y obedecer en Deuteronomio 6:17. Ellos debían confiar y obedecer. Ni reclamar, ni nada. Es confiar y obedecer. Y esto es lo que nos enseña esta acción de Jesús. Nunca debemos usar las Escrituras si contradice otra parte de las Escrituras, aunque parezca que las aplicaciones sean correctas. Por eso debemos estudiar las Escrituras. Era legítimo, era cierto que si uno se lanza, los ángeles podían rescatarlo. Era cierto, es una promesa. O sea, nosotros podemos caminar confiados que el Señor nos va a sostener, nos va a cuidar, va a mandar sus ángeles alrededor nuestro. Es una promesa y debemos confiar en ella. Pero no por eso vamos a tentarlo de decir, bueno, qué sé yo, por ejemplo, voy a 200 kilómetros por hora en la ruta, total, Dios me cuida. Eso es tentar a Dios.
Porque nosotros debemos saber que no debemos tentar a Dios. No debemos tentar a Dios. Hizo un uso correcto de las Escrituras. Ahora, como no pudo el diablo tentar a Jesús, ¿para qué? Para ejercer el uso de su poder, ni hacer algo que las Escrituras prometen, pero como están mal aplicadas, contradicen otra parte de las Escrituras. El diablo lo que hace, apuntó en otra dirección. Vean el versículo 8 del capítulo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que estaba ofreciendo el diablo a Jesús? Un atajo a la obra que él había venido a hacer. Un atajo a la obra que él había venido a hacer. Recuerden lo que dijimos. Mateo, desde el principio de su evangelio, está diciendo, Jesús es el hijo de David. Jesús es el rey. Y lo está apuntando. Y vamos a ver capítulo por capítulo, hijo de David, hijo de David, hijo de David. Él es el rey prometido. Él es el rey prometido. Satanás quería que Jesús pisara el palito, como decimos nosotros. Es como decirle, no vayas a la cruz. Tu reinado lo podés obtener si tan solo te postras y me adoras. Así de fácil, le decía. Así de fácil. Y esta misma tentación, el diablo la usó también en otra ocasión. Para que Jesús tome un atajo y no vaya a la cruz. Y usó uno de sus amigos, uno de sus discípulos. Fíjense ahí en Mateo 16, 21. Dice, Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y qué pasó? Entonces Pedro, tomándole aparte, dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso es lo que, otra vez, la misma sugerencia. No agarres el camino de la cruz. Hay algo más fácil. Dice, otro comentarista dice, Jesús reconoció que la sugerencia de Satanás implicaba también, ¿no? Implicaba privar a Dios de sus demandas exclusivas de adoración. Jesús reconoció que la sugerencia de Satanás implicaba privar a Dios de sus demandas exclusivas de adoración. No solamente decirle a Jesús, mirá, hay un camino mejor, o sea, vos querés obtener los reinos, el reino querés que sea tuyo, pero adorame, no vayas a la cruz. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué morir? ¿Para qué ser insultado? Adorame, es simple. No solamente quiso hacer esquivar a Jesús el sufrimiento, sino que le estaba privando las demandas exclusivas de la adoración que solo le pertenece a Dios. Ni Israel, el Hijo con minúscula de Dios, ni Jesús, el Hijo con mayúscula de Dios, podían apartarse bruscamente de una lealtad total a Dios mismo. Por eso Jesús le respondió, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús es el Rey. Y venía ¿para qué? Para instaurar su reino.
que es lo que vamos a ver después de la tentación. Vino a instaurar su reino. El reino de las tinieblas ya no tenía más autoridad. Iba a comenzar a retroceder. El reino de Dios había venido. Su rey ya estaba acá pisando la tierra. Comenzaría a avanzar y seguirá avanzando hasta que Cristo vuelva por segunda vez a buscar la iglesia. Ya nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Porque su rey vino como siervo, murió por aquellos que iban a ser parte de su pueblo, resucitó y ahora es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Y el reino de Dios avanzará sin importar qué haya, qué es lo que el enemigo venga a hacer. Va a avanzar, va a avanzar. Pero el único camino que tenía Jesús para terminar con el pecado de todas aquellas naciones que el mismo diablo le enseñó, mirá todos los reinos, el que le ofreció, mira, todos estos reinos pueden ser tuyos. Jesús vino a terminar con ese pecado porque muchos de esas personas de esos reinos iban a venir al reino de Dios. Pero la única manera de terminar con el pecado era por medio de la cruz. Ese rey debía sufrir el castigo que nosotros merecíamos. A eso vino Jesús. Él sabía cuál era su misión. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero no había un atajo. No había un atajo. Jesús como hombre amaría al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su cuerpo. Y aquel que lo envió con una misión, Jesús iba a obedecerlo. Iba a morir por pecadores que merecían el infierno. Lo iba a hacer. Su comida era hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez, ahora sí con el título que dice en Apocalipsis en sus lomos, Rey de reyes y Señor de señores, terminará con el último de sus enemigos, la muerte. Terminará con el último de sus enemigos, la muerte. Este pasaje termina diciendo, versículo 11 del capítulo 4 de Mateo, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué precioso cuadro, cómo termina. Ángeles le servían. Y esa es la misión de ellos. Son ayudadores de los hijos de Dios. Dice Hebreos 1:13, hablando de los ángeles y hablando de Jesús, que es mayor a los ángeles. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Estos ángeles nos sirven. Estos ángeles ministradores están puestos para el servicio de los herederos de la gracia de Dios. Y ahora le estaban sirviendo a aquel rey, a aquel hombre perfecto, le estaban sirviendo a aquel que vino a morir por aquellos recipientes que iban a recibir la gracia de Dios. Ahí estaban sirviéndolo. Eso nos tiene que llevar a recordar, por ejemplo, cómo aún Dios mandó cuervos. ¿Se acuerdan? A Elías, con comida. Estos ángeles le servían, estos ángeles están para ministrarnos, para ayudarnos. ¿Y dónde? En medio del desierto. En medio del desierto. En conclusión, todos vamos a pasar
por el desierto de la prueba. No hay otro camino. Todos vamos a pasar por el desierto de la prueba. Seremos probados. Vamos a ser pasados por fuego. ¿Para qué? Para templar nuestro carácter. Para saber qué hay en nuestro corazón. De eso no podemos escaparnos. Si Jesús lo pasó, ¿cómo no lo vamos a pasar nosotros también? Todos vamos a pasar por el desierto, por la prueba. Pero hay una diferencia, obviamente, con Jesús. Él nunca pecó. Él nunca pecó. Por eso, Él es nuestro Salvador. Por eso Él es nuestro Salvador. Pero hermanos, no solamente Salvador de nuestras almas. La salvación no solamente implica nuestra alma. Salvador es en todo momento. Salvador en medio de ese desierto, en medio de esa prueba. Él es nuestro Salvador. Él es en cada situación, en cada prueba, Él es nuestro Salvador. Cuando nosotros nos encontremos en estos desiertos, debemos pensar entonces en tres cosas. En primer lugar, si Dios prometió algo en su palabra, Él la cumplirá. Solo nosotros debemos creer y obedecerle. No reclamarle, creer y obedecerle. En segundo lugar, ver bien las verdades y las promesas. Estudiar bien la palabra para no tentar a Dios. Aplicar correctamente su palabra. Él nunca se va a contradecir. Nunca se va a contradecir. Ni se va a contradecir tampoco. Nunca. Nunca. Y en tercer lugar, debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. No importa lo que estemos pasando. No importa. Él es digno de toda nuestra adoración. Ahora, lo bueno de todo esto es que Jesús, Él salió invicto. Él es nuestra victoria. Él es aquel que es sin pecado. Él fue probado y aprobado por Dios. Murió por nosotros y ahora Él está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros estemos caminando por esos desiertos, tenemos que acordarnos que tenemos el privilegio, hermanos, de que el Hijo de Dios, Jesús, Dios mismo, sabe lo que estamos pasando y está intercediendo por nosotros. Está con su mano extendida para socorrernos. Él sabe por lo que estamos sufriendo. Él sabe. Él sabe el dolor que hay en nuestro corazón cuando estamos pasando por un desierto. Él sabe. Y como leíamos hoy, los versículos ahí de Hebreos, pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús sabe muy bien lo que nosotros estamos pasando. Y tenemos la victoria, hermanos, no por nuestras fuerzas, que eso es lo bueno, no por nuestras fuerzas, porque Jesús la ganó por nosotros. Ahora, qué horrible es pasar un desierto sin Jesús. Sin Jesús. Es lo más espantoso que hay. Es lo más espantoso. Por eso, aquellos que no tienen a Jesús a su favor, que no tienen su protección, que no tienen esa amistad con Jesús, una relación con Jesús, que pueden tener la confianza de decir, como dicen los profetas, aunque pase por fuego, por agua, no te anegarán, nada te hará daño. O sea, ¿por qué? No es porque no vamos a pasar por prueba, es porque tenemos a Jesús a nuestro favor. Y sabemos que un día lo vamos a ver en gloria. Y todo llanto y todo dolor del desierto que estamos pasando hoy se van a hacer dice, enjugados nuestros ojos, nuestras lágrimas.
Pero si no está Jesús, no tenemos una relación con Jesús, si no tenemos una amistad con Jesús, nuestro dolor va a ser aquí en la tierra y también nuestro dolor va a ser eterno. Por eso hay que venir en arrepentimiento y fe y creer en la obra perfecta de Jesús. Jesús pasó la prueba y no le hizo caso a Satanás porque Él murió y resucitó. Y así cualquiera que venga a Él en arrepentimiento y fe va a recibir perdón. ¡Qué bendición! Oremos realmente por aquellos que no conocen a Jesús y están pasando por pruebas. Y démosle gracias a Dios, porque Dios está probando nuestro carácter, está probando lo que hay en nuestro corazón. Adorémosle. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias porque podemos tener el consuelo de que vos conocés nuestro dolor. Vos conocés aquellas cosas que estamos pasando, Señor. Vos estás a nuestro lado. Vos nos has dado a tu Espíritu Santo, cuál es el consolador y está en nosotros y nos consuela. Gracias, Dios, porque realmente es un privilegio que no merecemos, pero así te agradó. Gracias, bendito Dios. Consuela el corazón de mis hermanos que están pasando por pruebas. Sosténlos. Llénale el corazón con tu palabra, Dios. Refresca su alma, Señor, su mente, su corazón. Gracias porque vos intercedés por nosotros. Te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, Señor. Y ten misericordia, ten piedad de aquellos que no te conocen, Dios. Porque ese desierto, esa prueba, esa tentación que están pasando, dolorosa, será más dolorosa cuando se encuentren cara a cara contigo. Ábrele su corazón, su mente y que puedan ver la salvación que tú le ofreces a través de Jesús. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.